Hola chicos y chicas, en este caso de séptimo básico. Es un agrado saludarlo a través de este medio. Espero que se encuentren súper bien en sus casas con sus familias, como corresponde. Y el objetivo de estos videos es empezar a analizar ciertos los contenidos que vamos a ver desde el día de ayer en adelante, de cuando entregué las guías. ¿Esto por qué? Porque el primer y segundo conjunto de guías solo consistió en retroalimentación y en repaso de lo que fueron los contenidos anteriores. En teoría son contenidos que ya vimos. Entonces, desde las guías 3 en adelante, vamos a comenzar a ver contenido nuevo. Este contenido no se va a evaluar. Sí puede que haya una evaluación formativa, por ejemplo, de que se coloque nota por avances, ya, y cosas así. Pero nada de peso ni nada que se preocupen, ¿cierto? Porque vamos a seguir con la misma modalidad de que les enviamos las guías, ustedes trabajan en sus casas, en este caso ahora van a tener que empezar a ocupar sus textos del estudiante, en el caso de matemática el libro de actividades, entonces es el compromiso de que ustedes realicen principalmente las actividades que yo les indique en ese texto de aquí, actividades, ¿ya? Em, Como bien les digo, esto va a ser un comienzo de los videos. Ya pueden ser pocos, pueden ser muchos, depende de ustedes en realidad. Mi idea es simplemente analizar la materia aquí con ustedes y luego que ustedes puedan realizar los ejercicios. Obviamente el que queda con dudas me puede seguir consultando por interno, ya sea por Instagram o por Discord, como lo han hecho algunos. Entonces, esto es netamente en beneficio para ustedes, para que puedan entender las actividades, ¿ya? Y también yo me siento más tranquilo porque ustedes van entendiendo de mejor manera, ¿ya? Porque es difícil, yo los entiendo y es difícil entender desde un libro a que te expliquen las cosas. Ahora, como ustedes ven, esto es simplemente la grabación de la pantalla de mi computador y donde yo voy a ir explicando como pueda aquí, porque no es una pizarra, obviamente tengo que ocupar el mouse, así que es un poco más complicado. Voy a ocupar como pizarra aquí un programa que tengo y para explicar paso a paso los ejercicios. Ya, esta guía, cierto, tiene un objetivo que es mostrar que comprenden la adición y sustracción de números enteros. Primero tenemos que entender los números enteros, que fue algo que yo introduje en la guía anterior. Y para sacar ejemplos vamos a ir a su texto, que este es su texto del estudiante, el de matemática, el de contenido, ¿ya? Entonces lo primero que hay que entender es que los números enteros, para diferenciarlo de los números naturales que son los que comúnmente conocemos, ya que los números naturales corresponden, por ejemplo, al uno, al 2, al 7, al 8, todos los números positivos que conocemos, pero ahora saltamos al conjunto de los números enteros. ¿Ya? Estos números enteros comprenden tanto los positivos como los negativos. ¿Ya? Es por eso que aquí tenemos, en este caso, a ver, tenemos esta recta numérica, ¿ya? Donde siempre vamos a comenzar por el cero. ¿Ya? El cero va a ser nuestro eje. Y a la derecha siempre vamos a tener los números positivos y a la izquierda los números negativos. Ahora, si ustedes se fijan, esto genera un efecto espejo, ¿ya? Yo siempre después del cero tengo que colocar el uno, sea positivo o negativo. Es aquí el error común. Por ejemplo, ¿cuál es el error común de algunos? Que en vez de aquí colocar el menos uno, no se colocan el menos 5. A la izquierda el menos 4, el menos 3. Es decir, eh, en resumidas cuentas, yo tengo cierto... Entonces mi recta, yo aquí siempre, si yo les digo o indique o quien sea que le indique que hagan una recta, ustedes siempre tienen que ubicar su centro que va a ser el cero. Ya, van a disculpar los números que me resultan aquí, pero como les digo, igual es complicado. Ya, yo comienzo con el cero. A la derecha siempre voy a tener los negativos. Por ejemplo, aquí voy a tener el uno, el 2, el 3. ¿Ya? Y a la izquierda siempre voy a tener los negativos, que van a ser los simétricos, es decir, el efecto espejo. Es decir, si yo genero el efecto espejo aquí en el cero, ¿qué número correspondería acá? El menos uno.
menos 1, pues menos 2 y menos 3. ¿Ya? Ese es el concepto fundamental de los números enteros, ¿ya? Que son todos los números que comprenden a los positivos, el 0 y los números negativos. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos como de la vida cotidiana para entender esto? Bueno, hay muchos. Por ejemplo, aquí vamos a ocupar los mismos que están en este libro. Siempre se ocupa un concepto del nivel del mar, ¿ya? Cuando se dice que un pueblo está a 200 metros sobre el nivel del mar, significa que el nivel del mar, es decir, este que tenemos aquí, va a significar que es nuestro cero, ¿ya? Y todo lo que esté arriba del nivel del mar va a ser positivo y abajo negativo. Es como si yo girara esta recta, ¿cierto? Pero de forma vertical. Hacia arriba van a dar los positivos, hacia abajo los negativos. Es por eso que nosotros decimos que, por ejemplo, esta montaña, volcán, el Ojo del Salado está a 6.893 metros. O también 6.893 metros sobre el mar, ¿ya? Porque el nivel del mar se ocupa como cero en este caso. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, las temperaturas, ¿ya? El que yo diga, por ejemplo, uy, hace mucho frío, entonces quizá la temperatura es muy baja, tan baja que puede bajar el grado cero, que hayan menos 2 grados, por ejemplo, y obviamente yo voy a sentir frío, o que hagan 40 grados de temperatura, como por ejemplo aquí el desierto de Atacama es muy caluroso, ¿ya? Entonces también es otro ejemplo para determinar los números enteros, ¿ya? Que sean positivos o negativos. ¿Qué otra cosa más? Otro ejemplo clásico es cómo determinar la edad o los años, por ejemplo, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ya? Eh, u- Ustedes entenderán de que nuestro calendario está basado en el nacimiento de Cristo, si no me equivoco, y el nacimiento de Cristo es considerado el año cero. ¿Ya? Entonces, desde que comenzó Cristo en el año cero, después se consideraron los números positivos que serían los de después de Cristo. Ya en este caso sería, por ejemplo, aquí que siempre se ve como DC, algo así. Y los años anteriores a que nació Cristo son los antes de Cristo, una A y una C. ¿Ya? Por si ven algún ejercicio por ahí. Si yo hablo de antes de Cristo, siempre los puedo considerar como números negativos. Si yo hablo de años después de Cristo, siempre voy a considerar números positivos. Ya, analizando estos ejemplos, obviamente yo puedo hacer un sinfín de ejercicios matemáticos. Estos tienen interpretación porque estoy hablando de temperatura, estoy hablando de altura, estoy hablando de años, que en este caso tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Pero también puedo hacer ejercicios, por ejemplo, matemáticos, ¿ya? Y es lo que van a estar, lo que van a ver acá en el cuaderno de actividades, ya que algunos van a escapar de, cierto, tener una representación que ustedes puedan entender. Entonces esta guía, bueno, voy a leer aquí, dice, esta guía tendrá como objetivo continuar el aprendizaje de los números enteros. En la guía pasada se analizó qué son los números enteros negativos, positivos, cómo se relacionan entre ellos para determinar qué número es mayor y también qué es el valor absoluto. Ahora es momento de entender las operaciones de adición y sustracción de números enteros. Primero, tenemos que entender qué es el concepto de valor absoluto, ¿ya? Eh, Ustedes pueden ver definiciones, ¿cierto? Por ejemplo, como está aquí, pero es súper fácil el concepto, ¿ya? El término valor absoluto, vamos a ver cómo añado otro aquí. No, copié. Acá. Ya. El término de valor absoluto es algo así. Por ejemplo, yo tengo dos líneas paralelas, líneas rectas, como quieran llamarle, y dentro voy a tener un número. Ya puede ser un número cualquiera, pero a mí me hablan de valor absoluto o veo estas dos rayitas y cualquier número que esté dentro de ahí, si yo elimino o extraigo este número de ahí, siempre me va a resultar positivo. Por ejemplo, si estuviera un menos 8, que me va a resultar entonces siempre un número positivo, 8. ¿Ya? O si tengo el 12 que es positivo, siempre va a quedar positivo. ¿Ya? Cualquier número que esté dentro del valor absoluto, sea positivo o negativo, me va a resultar positivo. Y eso es todo. Eso es todo lo que debo entender de valor absoluto.
¿Por qué entender el valor absoluto? Porque más adelante en las explicaciones de adición y sustracción se ocupa ese concepto, ¿ya? Entonces, comenzamos con adición de números enteros. Dice, puedes sumar números enteros con la estrategia inicial o bien ubicarlos en la recta numérica y avanzar o retroceder en la misma según el signo del sumando. También puedes seguir el algoritmo descrito a continuación. A ver, ¿cuál es el concepto más básico para realizar una operación de números enteros? Veámoslo acá. Otra página. Ya, imaginemos que tengo 2 más paréntesis menos 4. Ya, yo entiendo que tengo una adición, porque aquí hay una suma. La única diferencia es que se van a encontrar con un número positivo y un número negativo. Ya, entonces el concepto inicial me dice que yo debo hacer mi recta numérica. Luego, siempre voy a ubicar mi 0. Ahí, okay. Voy a ocupar mi 0 al centro. Tengo mi 0. Entonces yo voy a ubicar el primer número, que es el 2. El 2 está a la derecha del 0, entonces marco aquí 1, 2. Entonces voy a comenzar aquí, ¿ya? Este va a ser mi punto inicial. No. Este va a ser mi punto inicial, ¿ya? Entonces ahora yo tengo que ver, ¿avanzo hacia la izquierda o a la derecha? Entonces yo me fijo en este numerito. Como es menos 4, yo sí o sí avanzo hacia la izquierda, ¿ya? ¿Por qué hacia la izquierda? Porque es negativo. Si fuera positivo, yo avanzaría hacia la derecha. Entonces, yo hago aquí mis saltos de cada número, ¿cierto? Que sean ojalá bien similares. Y yo desde el 2, ¿cierto? Como es menos 4, tengo que saltarme 4 espacios hacia la izquierda. Entonces cuento. 1, 2, 3, 4. Entonces mi número y el resultado de esa operación va a estar aquí. Ahora, ¿qué número es ese? Entonces, si este es 0, este va a ser menos 1. Este va a ser menos 2. Entonces el resultado de este ejercicio es menos 2. ¿Ya? Si se fijan, no es complejo. Es bien sencillo. Ahora, ¿cómo se puede complejizar esto? De que los números sean muy grandes. Porque, por ejemplo, yo podría decirle cuánto es 67 más 180, más menos 184. Ustedes no pueden hacer la recta numérica porque si no se van a demorar un siglo en hacer todas las rayitas. ¿Ya? Entonces por eso está este otro método que dice aquí. ¿Ya? Que dice, para sumar números enteros de distintos signos se restan los valores absolutos de los sumandos y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto. Esto es enredado, obvio, ¿ya? Porque ustedes recién lo están viendo, ¿ya? Entonces, esto es cierto visto desde la recta numérica, ¿ya? De saltito, dar saltos. Si yo empiezo, por ejemplo, aquí en el 1, yo veo el 1, ¿cierto? A ver, aquí se puede rayar, creo que sí. Yo estoy en el 1 y tengo que, me dice más 5. Si es más 5, entonces si el 5 es positivo, yo voy hacia la derecha. Voy 1, 2, 3, 4, 5 y quedo en el 6. ¿Se fijan? Acá, por ejemplo, yo comencé en el menos 7, ¿ya? Porque el menos 7 es mi número inicial aquí. Y me dice más 4. El 4 es positivo, entonces ¿para dónde tengo que ir? Hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 y quedo en el menos 3. ¿Se fijan? Ese es el primer método, el método más sencillo, ¿ya? Entendiendo el concepto de valor absoluto. Acá, por ejemplo, yo comienzo en el 3. Estoy en el 3. Ahora, yo determino, ¿esto es más o menos? El número es positivo o negativo. Es negativo. ¿Por qué? Porque tiene un menos al lado del 2. Y si es negativo, yo avanzo hacia la izquierda. Entonces 1, 2. ¿Ya? Y quedo en el número 1. Es decir, 3 más menos 2 es 1. En el fondo esto es una resta que ustedes conocen desde siempre. Por ejemplo, 3 menos 2. ¿Cuánto es 3 menos 2? 1. ¿Ya? Y acá el otro ejercicio, el menos 6. Yo empiezo en el menos 6, ¿cierto? Y se repite lo mismo. ¿Cuál es el signo que acompaña el número 2? Negativo. Entonces, ¿hacia dónde avanzo? Hacia la izquierda. 1, 2. Queda en el menos 8. Ahora, ¿qué cosa hay que destacar? ¿Qué hay que entender? Acá, en la recta numérica,
Mientras ustedes más a la derecha avancen, el número va a ser mayor. Mientras más hacia la izquierda es menor. Por ejemplo, yo acá puedo tener un número menos 1000. Y acá puedo tener el 5, por ejemplo. ¿Qué número es mayor? El 5. ¿Por qué? Porque está más a la derecha en la recta numérica. Este puede ser un número gigantesco, 1000, pero al ser negativo, eso lo hace un número ínfimo. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora tenemos que ver el concepto base o fundamental, ¿cierto?, de lo que es la adición de la recta numérica. ¿Ya? Aquí me dice, el ejercicio propuesto es menos 4 más 13. ¿Ya? El 13 está entre paréntesis, da igual. ¿Ya? Como se vio en la imagen anterior, es necesario restar el valor absoluto del número mayor con el valor absoluto del número menor. Luego, en el resultado se conserva el signo del número con mayor valor absoluto, el cual es más 13. Entonces ya sé que sí o sí el resultado será positivo. Confuso otra vez, ¿ya? Pero aquí lo vamos a explicar. Vamos a la tabla. Ya. Veamos ese mismo ejercicio para que no se confundan tanto, que es menos 4 más 13. Menos 4 más 13. Lo voy a hacer acá abajo. ¿Qué me dice la definición? De que yo tengo que tomar el valor absoluto, es decir, las dos rayitas, del mayor número. ¿Cuál es mayor? ¿13 o 4? 13. ¿Ya? Ahí me olvido de los signos. Simplemente yo veo los números. ¿Cuál es mayor? ¿13 o 4? 13. ¿Ya? Entonces, con ese número comienzo en valor absoluto. Después, resto. ¿Ya? Aquí les voy a explicar al tiro la paradoja. ¿Cuál es la paradoja de la adición y sustracción de números enteros? Es que ustedes, para resolver una adición tienen que transformarlo en una sustracción. Y después se van a dar cuenta que para resolver una sustracción deben transformarlo en una adición. ¿Ya? Entonces, retomando otra vez, explico otra vez. Tomo primero el mayor valor absoluto, es decir, yo determino qué número es mayor, 4 o 13. 13. Entonces lo coloco en valor absoluto, que son estas dos rayitas. Valor absoluto de 13 menos el valor absoluto de el otro número, que es menos 4. ¿Ya? Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Recuerdo otra vez, cualquier número que esté dentro de estas dos rayitas llamadas valor absoluto va a ser siempre positivo. ¿Ya? Entonces, si este 13 es positivo, ¿cómo lo extraigo? Siendo positivo. 13. Menos. Este número menos 4 está dentro del valor absoluto. Entonces, para eliminar el valor absoluto, yo transformo el menos 4 en, como dije, siempre va a ser positivo. El menos 4 se transforma en 4. ¿Ya? Y me va a quedar la operación 13 menos 4. ¿Y cuánto es 13 menos 4? 9. Entonces, ¿cuál es el resultado de menos 4 más 13? 9. ¿Ya? Eso es. Yo cualquier ejercicio de adición de números enteros lo puedo resolver de esta manera. Sea pequeño o grande los números. Por ejemplo, otro ejemplo, a ver. Acá habían más ejercicios como para que entiendan. No. Ya, pero voy a hacer uno cualquiera. Menos 14 más 5. Un número más grande todavía, 57. Ya. Entonces, ¿cómo resuelvo el número? Tengo que entender la mecánica, ¿cierto?, de cómo resolver esto. Como siempre en matemática hay que tener un orden, ¿cierto?, para resolver. Entonces, yo primero, ¿cuál era lo que me preguntaba? ¿Qué número es mayor aquí? ¿57 o 14? 57. Entonces el número 57 lo ubicaré dentro de valor absoluto, que son las dos rayitas esas, ¿cierto? Coloco 57. Y le resto el valor absoluto del otro número, que es menos 14. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo esto? Cualquier número dentro de valor absoluto o de estas dos rayitas va a ser positivo. Aquí dentro tengo 57. Entonces para extraerlo se va a transformar en positivo. 57 menos el menos 14 se va a transformar en positivo, que es 14.
Ahora, resto esos dos números, 57 menos 14, y me va a dar 43. ¿Ya? Entonces el resultado de menos 14 más 57 es 43. ¿Ya? Es tan simple como eso. Eso es la adición de números enteros. ¿Ya? Acá tenemos ciertos más ejemplos. Se repite el mismo ejemplo con la recta numérica. ¿Ya? Y hay algunas propiedades aquí que es necesario entender. ¿Ya? Que voy a explicar aquí también. Sé que este video va a quedar largo, pero va a quedar como esos videos de IGTV, algo así. Espero que quede así. En Instagram, ¿ya? Si no, lo voy a subir a YouTube. Creo que lo voy a subir a las dos plataformas, ¿ya? Entonces, propiedades de la adición. Tenemos propiedad conmutativa, ¿ya? ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Que el orden de los sumandos no altera la suma, ¿ya? Ustedes se fijan aquí. Voy a rayar aquí el ladito. Primero necesitamos hacer zoom. Ahí. Tenemos la propiedad conmutativa que dice que el orden de los sumandos no altera la suma, ¿ya? Con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, 7 más 1 es lo mismo que 1 más 7. ¿Cuánto es 7 más 1? 8. ¿Cuánto es 1 más 7? 8. ¿Ya? Eso es lo que me dice la propiedad conmutativa. Que no importa el orden de los sumandos, no va a alterar la suma. ¿Ya? Propiedad asociativa. La forma en que se agrupan los sumandos no altera la suma. ¿Ya? Me dice A más B más C es igual a A más B más C. No importa cómo lo agrupe. ¿Cómo lo agrupo aquí yo? Con paréntesis. ¿Ya? Imaginemos que tengo acá. Tengo 3 más 1 más 2 es igual a 3 más 1 más 2. Pero está en paréntesis. Entonces, como ustedes saben, lo primero que se debe resolver son los paréntesis, ¿ya? Entonces, si yo lo hago de esa manera, 3 más 1 es 4. Me va a quedar 4 más 2. Y al otro lado de la igualdad me va a quedar 3 más 1 más 2 es 3. ¿Cuánto es 4 más 2? 6. ¿Cuánto es 3 más 3? 6. ¿Ven? Siempre me va a dar el mismo resultado. Eso me dice la propiedad asociativa. Que no importa cómo yo lo agrupe a través de estas paréntesis, el resultado siempre va a ser igual. En una suma, en una adición. ¿Ya? Por eso son propiedades de la adición. Clausura. Al sumar número entero siempre resultará un número entero. ¿Ya? Ustedes pueden comprobar fácilmente. Imaginemos 1 más 3. Ya, el 1 es un número entero, el 3 es un número entero y 1 más 3 es 4. ¿El 4 es un número entero? Sí. Entonces, propiedad de clausura. Cualquier adición, suma que yo realice del número entero, siempre el resultado va a ser número entero. ¿Ya? Ahora, recordemos que los números enteros se expresan con una z. Ahora, aquí yo estoy diciendo aquí, esto es lenguaje matemático, ¿ya? Yo estoy diciendo que A más B pertenece, esa E rara que se ve, significa pertenece. Entonces, A más B pertenece a Z. Es decir, que cualquier suma que yo realice aquí va a pertenecer al conjunto de los números enteros. Elemento neutro. Es aquel número que al ser operado con otro da como resultado este último. En el caso de la adición es el 0. Entonces yo siempre tengo que buscar un número que sumado con 0 me dé el mismo número. ¿Ya? En el fondo, como son los números enteros, siempre va a ser igual. Entonces el elemento neutro es 0. Si yo sumo 0 más 2, ¿cuánto es nada más 2? O 0 más 2 es 2. Entonces por eso se llama elemento neutro, porque no va a afectar en nada a la operación. ¿Ya? Y elemento opuesto o inverso aditivo es aquel número que al sumarse con otro da como resultado el elemento neutro. Además, un número y su inverso aditivo tienen el mismo valor absoluto. Entonces yo tengo que buscar, ¿cómo explicarlo? Tengo que buscar el número simétrico al número visto en la recta numérica. Imaginemos el 2. Quiero buscar el inverso aditivo de 2. ¿Cuál va a ser el inverso aditivo de 2 si yo lo veo en la recta numérica? Va a ser menos 2. ¿Ya? En el fondo, en palabras sencillas, ¿cuál va a ser el inverso aditivo? O el elemento opuesto es el mismo número, pero con el signo contrario. ¿Ya?
Por ejemplo, ¿cuál es el inverso aditivo de menos 7? ¿Cuál es? 7. ¿Por qué 7? Porque si yo sumo menos 7 más 7, siempre me va a dar 0. Si yo sumo 2 más menos 2, siempre me va a dar 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta? La sustracción. ¿Ya? A ver cómo borro esto. Eso. Sustracción de números enteros. Tenemos la definición, ¿cierto? Y aquí tenemos que entender esto que está en círculo en rojito. Dice, para resolver sustracción de números enteros debes sumar al minuendo el inverso aditivo del sustraendo. Es decir, a más b es igual a más paréntesis menos b. Por ejemplo, 2 menos paréntesis menos 4. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos cierto la explicación. Yo lo voy a realizar a través de un ejemplo acá. Y tengo que acordarme de esta formulita. ¿Ya? Vamos a anotarla acá. ¿Cuál era mi formulita? A menos b. A menos b es igual a más paréntesis menos b. ¿Ya? Entonces a mí me dicen un ejercicio. Por ejemplo, yo me aprendo esto mecánicamente. O el que tiene buena memoria, voy a aprender de buena memoria. Ya, el que no tiene buena memoria, como yo por ejemplo, es simplemente hay que practicar y practicar. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen este concepto y yo voy a colocar aquí un ejemplo. Imaginemos 7 menos o menos 7 menos 9. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Ustedes ya saben que es una sustracción porque hay un signo negativo aquí. ¿Cuál es mi A? Mi A es menos 7. Entonces, ubico acá menos 7. Más. ¿Cuál es mi B? 9. Entonces le coloco acá menos 9. ¿Ya? Ahora, ¿cómo realizo esto? Yo puedo volver atrás, porque aquí tengo una adición, ¿cierto? Puedo volver atrás al concepto y aplicar una adición, o puedo ocupar, por ejemplo, la recta numérica, o puedo ocupar cualquier método que ya tenga que ver con la costumbre de hacer estos tipos de ejercicios, por ejemplo. Acá vamos a iniciar un concepto que se llama suma de números negativos, ¿ya? Porque se llama suma de números negativos porque, valga la redundancia, yo estoy sumando números negativos. Tengo una suma aquí y tengo dos números negativos, ¿ya? Entonces suma de negativos. ¿Y cómo realizo esa suma de negativos? Yo simplemente sumo los números. Sumo 7 más 9, que es 16, y voy a mantener el signo que es negativo. Entonces me resulta menos 16. ¿Ya? Esto de acá es difícil de entender. Por eso lo transformamos a esto y yo puedo asociar al tiro. Ah, es una suma de negativos. Entonces, ¿qué hago? Simplemente lo sumo y mantengo el signo. 9 más 7, 16, pero como ambos son negativos, entonces tengo que mantener el negativo. ¿Cómo lo represento, por ejemplo, en la recta numérica? Ya, yo tengo aquí el 0, ¿cierto? Aproximadamente. Y voy a comenzar con el menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7. Entonces voy a empezar aquí. ¿Ya? Y después me dice más un número negativo, menos 9. Si es negativo, entonces yo tengo que ir hacia la izquierda. ¿Ya? Aquí vamos a tener que alargarnos un poco más. Entonces sigo. Este sería menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, menos 16. Es decir, de acá yo tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cuál es el resultado de mi ejercicio? Menos 16. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, como les dije antes, paradójicamente, para resolver una sustracción tenemos que convertirla en adición, porque es más difícil de entender. Si es que vamos paso por paso entendiendo todo, obviamente.
¿ya? Voy a hacer otro ejercicio más, que es como los que están acá. A este, obviamente, el 9 menos 6, ustedes ya todos lo conocen, pues 9 menos 6, 3, ¿ya? Es lo que acabo de explicar, está aquí. Dice, es lo que se llama suma de negativos, ya que literalmente está sumando dos números negativos, en este caso 9 y 6, ¿ya? ¿Y cuál tendré que explicar? Este, si no me equivoco, a ver. No, ¿dónde quedó? No? Sí, sería algo así, como 13 menos paréntesis menos 20, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo esto? De la misma manera que en la anterior. Yo me acuerdo de que para resolver una sustracción puedo anotar este en algún ladito así para acordarme que a menos b es igual a más paréntesis menos b. ¿Ya? Entonces, yo para realizar este ejercicio es como que este fuera mi a y este fuera mi b. ¿Ya? Entonces, debo llegar a esto. ¿Cómo lo resuelvo? A entonces es 13. 13. 13 más paréntesis menos b. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tengo que pensar es que van a quedar, tengo que anotar este b, porque es de la formulita, ¿cierto? Menos, y después anoto el número que es decir, otros menos más 20. ¿Ya? Aquí tengo nació otro ejercicio diferente. ¿Ya? Entonces queda menos y menos. ¿Ya? Y acá debemos entender un concepto que se llama regla de signos. ¿Cómo elimino esos signos? Yo, como sé que aquí, en el fondo aquí se está multiplicando, ya hay una operación que no se puede apreciar ahí, pero matemáticamente está, que me dice que tengo que multiplicar menos por menos, ¿ya? Entonces, voy a explicar eso rapidito porque es súper fácil de entender. Cuando yo tengo multiplicación de signos, por ejemplo, más por, el por el puntito, más, el resultado siempre va a ser positivo. Es decir, la multiplicación de signos iguales siempre va a ser positivo. Esto quiere decir que entonces menos por menos es más, ¿ya? Y cada vez que yo multiplico signos diferentes, es decir, por ejemplo, un más por un menos, siempre va a ser negativo. O al revés, un menos por un más, negativo. ¿Sí se fijan? Si multiplico dos signos que son iguales, es positivo. Más por más, más. Menos por menos, más. Y si multiplico signos diferentes, siempre va a dar negativo. Más por menos, menos. Menos por más, menos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa se puede explicar aquí? Como lo expliqué, por ejemplo, en el octavo básico. No sé si alguna vez han escuchado el amigo de mi amigo es mi amigo. ¿Ya? Aquí tenemos que pensar que el más es el amigo. ¿Ya? Y el menos es el enemigo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, el amigo de mi amigo es mi amigo, es obvio, ¿ya? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, es obvio también, es como cuando ustedes generan alianzas. Si mi amigo, o sea, si mi enemigo tiene un enemigo, obviamente va a ser mi amigo porque yo me puedo juntar con él y enemistarnos con ese enemigo que tenemos en común, ¿ya? Por eso es que se dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ahora, el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Obvio, po, a menos que sean unos traidores y quieran joder a su amigo, allá ustedes. Pero lo lógico es que el amigo de mi enemigo sea mi enemigo. Y al revés también. El enemigo de mi amigo es mi enemigo. Obvio. Si yo tengo a mi amigo y tiene un enemigo, va a ser mi enemigo. ¿Ya? Y esto hay que entender. ¿Por qué hay que entender esto? Porque si yo llevo esto mismo que hice acá, aquí, nos resultó entonces menos por menos. ¿Y cuánto era menos por menos? Más. ¿Ya? Entonces, 13 más, puede quedar, puedes anotar el más
o no, como quieras, ¿ya? No lo voy a notar porque el más pasa siempre desapercibido, a menos que yo anotara, por ejemplo, más aquí, que no tiene sentido, ¿ya? Y me queda 13 más 20. Y 13 más 20 es 33, ¿ya? Este ejercicio nació y resultó un poquito más complejo porque tuve que añadir este concepto. Ahora, como es un video y va a estar ahí siempre, puedes retrocederlo y volver a escuchar la explicación, ¿ya? O preguntarme de manera interna, no hay problema, ¿ya? Siempre que tengas dudas, no hay problema. Me pueden mandar un pantallazo, una foto, lo que sea, para consultar las dudas. A ver, para culminar este video, antes de explicar los ejercicios en sí, ¿qué más faltaría? Bueno, lo que le expliqué antes, que dice aquí la guía. En resumen, si te das cuenta, para realizar cada una de estas operaciones existe una paradoja, ya que para resolver una adición de números enteros debes transformarla en una sustracción, y para resolver una sustracción debes transformarla en una adición. ¿Ya? Siempre vas a tener estos métodos como los que analizamos aquí, o el método más fundamental, más básico, pero es solamente para números pequeños, es hacerlo a través de la recta numérica. Ya, por ejemplo aquí, 3 menos 7. Yo lo puedo convertir, claro, a 3 más menos 7. ¿Ya? Pero yo sé que aquí del 3, yo voy a empezar en el 3, ¿cierto? Y como viene un número negativo, como es negativo, avanzo hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Este es el concepto más básico que hubiéramos entendido las primeras dos clases, yo creo, si es que hubiéramos seguido en clase en el colegio, ¿ya? Pero después hubiéramos tenido que saltar sí o sí a la otra explicación, ¿ya? Que es la que está aquí arriba, ¿ya? Como para que vayan interiorizando y entendiendo un poco cómo irían a consistir las clases si es que hubiéramos estado allá en el colegio, ¿ya? Y esto es la primera parte, ¿ya? Después en otro ejercicio, en otro video voy a explicar la operatoria combinada y también voy a explicar ejercicios puntuales de, de las actividades que están propuestas, ¿ya? Porque acá, si ustedes se fijan al final, ustedes tienen que realizar de las páginas 6 a la 16, ¿ya? Igual son varias, entonces mi objetivo es explicar un ejercicio de cada punto para que ustedes así puedan hacer solito el resto, ¿ya? Bueno, va a ser el primer video, ¿cierto? Que es más bien de materia, informativo, explicativo, como quieran verlo. Ya, espero que les guste, que haya sido de su agrado y de que a lo mejor pueda ser un poco más fácil. No me están viendo a mí, podría hacerlo con cámara, pero no tengo cámara. Como para que al menos me recuerden como si yo estuviera haciéndole las clases, pero no tengo. Así que, pero al menos escuchan mi voz, ¿ya? Al menos hay un acercamiento digital con ustedes. Así que como les digo, si es que les quedó alguna duda de este video, háganmela saber. O creo que ahí se pueden colocar comentarios, ¿ya? Me colocan en un comentario, tío, no sé, en tal minuto no entendí esta parte, ¿ya? Y yo les puedo enviar un video eh, a su cuenta, en este caso, como sea. Siempre hay alguna manera de solucionar los temas, ¿ya? Lo importante es que no se queden con las dudas, ¿ya? Como siempre he dicho, si es necesario, pregunten, 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 pregunten. Ustedes saben que conmigo mi paciencia da para mucho, así que les puedo repetir 1 millón de veces y no tengo problema, ¿ya? Saludos chicos, que estén bien y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.